Si tienen su Biblia, ábrela a Juan, el Evangelio de Juan, que se encuentra en el Nuevo Testamento, que está en la segunda mitad de su Biblia. Viene después de Mateo y Marcos y Lucas, y ahí viene Juan, uno de los 4 evangelios. Como mencionamos la semana pasada, estuvimos en Mateo capítulo 1 y estuvimos hablando de la genealogía de Cristo. Y Mateo, que era uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos, que caminó con Cristo cuando caminó por la tierra, él escribió su genealogía, mirando la genealogía a través de José, que no era el padre biológico de Jesús, sino que era el, ¿cómo se dice en español? Stepfather, el padrastro, que crió a Jesús. Lucas, que no era uno de los 12 discípulos, él era un médico que se salva después y él escribe su evangelio no por lo que él vio con sus propios ojos, sino que él escribió su evangelio como un médico tratando de tomar toda la evidencia acerca de este Jesús que él colecta haciendo entrevistas de gente que vio a Jesucristo. Él escribe su evangelio y él empieza con la genealogía de Cristo por parte de María, su mamá, de quien Jesús sí nació biológicamente. Y eso es muy bello también. Juan empieza su historia acerca de Cristo diferente. Juan, que sí era uno de los 12 discípulos que caminó con Cristo y estuvo con él en la tierra. Él, en vez de empezar su historia acerca de Cristo con la genealogía, él empieza antes del nacimiento de Cristo. Y es importante que nosotros veamos esto también porque hay mucho que podemos aplicar y aprender de nosotros de esto. Así que si tiene su Biblia, Juan capítulo 1, voy a empezar en el versículo 1. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Ahora, importante cuando leemos esto en español, entender que esto fue escrito en griego. Y en griego la palabra estaba, ese verbo, estaba con Dios. En el griego, ese verbo permite y demanda 3 formas del verbo. En español nosotros diríamos estaba o existía o era, pero en el griego se usa una sola palabra para esas 3 formas del verbo de estar. En otras palabras, en el principio, cuando dice estaba y existía, en el griego no hay principio ni fin. ¿No? Ya existía, estaba en el presente y era en el pasado. La palabra. En el principio, versículo 2, la palabra estaba con Dios y por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, hablando de Juan, de sí mismo. Y la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Y la palabra vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria.
la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, de él es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Y el Juan de quien está hablando el discípulo Juan no es de sí mismo, sino de Juan el Bautista, el que vino antes de Cristo y predicó acerca de él. Versículo 16. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Y este capítulo es bellísimo, ¿no? Y aquí vemos que Juan empieza su evangelio hablando de Jesucristo, y eso lo sabemos gracias al versículo 17, pero por la mayoría de este capítulo Juan nombra a Jesucristo como la palabra. Esto es muy importante porque si vuelves a Génesis, vemos que todo lo que fue creado por la palabra de Dios. Dios declaró y se hizo. Y esto aquí trata con un poco de poesía, un poco de metáfora, pero es algo también muy importante porque Juan está diciendo que Jesucristo mismo es el que creó todo lo que existe. Que Él ya existía ya con el Padre. Esto es muy importante porque si tú hablas con, por ejemplo, un testigo de Jehová que viene por las puertas, ¿no? Nuestros vecindarios, a menudo, bueno, ya no vienen a mi casa. A menudo venían a mi casa y yo abro, hola, ¿cómo está? ¿Le puedo hablar de mi Señor Salvador? Sí, habla de Dios. Bueno, déjame hablar de Dios. Ok, háblame de Dios. Y empiezan a hablar de Dios y después de un rato me hacen preguntas y sí, pues yo soy pastor. Entonces servimos al mismo Dios. Y yo le digo, no servimos al mismo Dios. Sí, servimos al mismo Dios, a Jehová. Sí, pero ustedes no creen en un Dios todopoderoso. ¿Cómo puede decir eso? Claro que sí creemos en un Dios todopoderoso. No, ustedes no creen en un Dios todopoderoso. Porque ustedes no creen que Jesucristo es su Hijo. Sí, pero Él no es Hijo de Dios, porque si fuera Hijo de Dios no pudiera morir. Yo le digo, sí, ¿ven? Acaban de decir que su Dios no es todopoderoso, porque mi Dios es tan potente que Él puede resucitar a su propio Hijo. Y de ahí ellos dicen, bueno, tengan buen día. Usted también. Y de ahí vuelven y dicen, en esta casa 3427 Coopers Ridgeway, no vayan ahí nada más. Entonces ya no vienen a mi casa. Los veo en el vecindario y van casa, saltan mi casa y siguen por ahí. No, es muy importante aquí porque hay todo tipo de teología en este capítulo que es tan importante. Vemos a la Trinidad explicado en este capítulo, mencionado por lo menos en este capítulo. Entonces no se puede negar la Trinidad que vemos aquí. Dios el Padre y Dios el Hijo, que ya existían de antemano. Y fue Jesucristo el que creó todo a través de la palabra de Dios. Entonces Dios manda, Jesucristo dice y se crea todo. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios en carne y hueso entre nosotros. Y Jesucristo, la palabra de Dios, lo que creó todo lo que existe, viene a este mundo y viene para la salvación del mundo entero. Increíble. Increíble. Si realmente tomamos pausa y meditamos sobre todo esto, es increíble nuestro Jesucristo. Por Él fue hecho todas las cosas. Sin Él nada fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra
Él. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros ahora, cuando hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo, dice la palabra de Dios, dice que Dios pone a su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tú caminas por tiempos en tu vida, circunstancias difíciles, enfermedad o tiempos oscuros en tu vida, acuérdate quién es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Y al declarar la palabra de Dios en la oscuridad, ¿qué es lo que dice Juan? Él trae luz en nuestra circunstancia. Y cuando declaramos el nombre de Jesucristo, las tinieblas no prevalecen contra Él. ¿No? Cuando tú te encuentras con un adicto a la droga, yo a menudo aconsejo a drogadictos en el ministerio. Vienen a mí y me dicen, sí, es que tengo problemas con esta adicción, qué sé yo. Ya sea la droga, pornografía, lo que sea. Tengo un problema de adicción. Y yo empiezo a orar por ellos y empiezo a enseñarles a ellos a tomar cautivo cada pensamiento, cada tentación de su adicción. Y en cada vez que son tentados, a declarar la palabra de Dios. Entonces, si, por ejemplo, yo tenía un amigo que se llamaba Scott y él quería ser liberado de su adicción a la droga. Entonces yo le decía, cada vez que estás tentado a tomar droga, en vez de tomar droga, vaya al baño, donde quiera que estés en el trabajo, vaya al baño y declara en voz alta la palabra de Dios. Entonces le di una lista de versículos que tratan con adicción. Y le dije, memorízate estos versículos. Y hasta que los memorices, ponga la lista en tu teléfono, vaya, si estás tentado a tomar droga, vaya al baño en el trabajo, saca tu teléfono y empieza a declarar la palabra de Dios en voz alta, cada vez que sos tentado. Y él me dice, sí, pero si yo hago eso, lo voy a hacer cada 5 minutos. Bueno, al principio sí, pero hazlo. Entonces él me llamaba, estoy bajo tentación. Bueno, empieza a declarar la palabra de Dios, ¿no? Entonces él empieza a declarar en voz alta. Y al declarar la palabra de Dios en voz alta, la oscuridad no prevalece. Entonces la tentación empieza a disminuir. Y rápidamente el enemigo se da cuenta, si cada vez que te tienta a ti, tú empiezas a declarar la palabra de Dios, él se va a dar por vencido y va a ir a molestar a otra persona. Porque si él se da cuenta que cada vez que él te tienta, en vez de pecar, tú empiezas a declarar la palabra de Dios, él dice, esto está siendo en dirección contraria a lo que yo quiero. Y te va a dejar de molestar. Porque el enemigo no prevalece donde hay la luz de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Le decían Juan el Bautista. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Y él no era la luz, sino vino a dar testimonio de la luz. Y la palabra, la luz verdadera, la que alumbra toda la humanidad, vino a este mundo. Pero nosotros no lo recibimos. Y aquí vemos que Juan está hablando de Jesucristo, que vino a este mundo como un bebé naciendo de carne y hueso. Y desde el principio nosotros no lo recibimos. Si lees la historia, y lo contaremos un poco en una Nochebuena, ¿qué pasa con el nacimiento de Cristo? El rey Herodes no quiere que este rey nacido, el Mesías, viva. Entonces él manda que maten a todo niño de 3 años para abajo en todo el pueblo de Israel. Y gracias a Dios, él da un sueño a José cuando es nacido Jesucristo para que dejen Belén y vayan a Egipto y escapan. Y mientras todos los niños judíos, varones de 3 o menor, son asesinados por el rey Herodes, Jesucristo escapa con José y María
y van a Egipto por unos 3 años. Entonces Jesucristo no fue recibido por su propio pueblo, fue rechazado. Y nosotros, la humanidad, no lo recibimos porque lo crucificamos, no. Pero nosotros lo podemos recibir hoy día. Gracias a Dios, Él no quedó muerto, sino que resucitó. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros recibimos la luz en nuestra oscuridad, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en carne y hueso como nuestro Señor y Salvador, Él cambia nuestra vida. Él nos hace creación nueva, es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Y gracias a Dios, hoy día no solo es Jesucristo la palabra por el cual Dios creó a todo declarándolo, no solo es Jesucristo la luz que viene a la oscuridad, sino que Jesucristo se encuentra en esto. Por esto es llamado la palabra de Dios. Nosotros muchas veces hoy en día, nosotros estudiamos esto en estudios bíblicos, ¿no? Y estudiamos versículos o porciones de la Biblia, como estamos haciendo esta mañana, estudiando el capítulo 1 del libro de Juan. Pero la realidad es que esto, más que para ser estudiado versículo por versículo, esto es la historia de Dios. Y algunas veces es bueno para nosotros estudiarlo por completo. Muchas veces nosotros al estudiar esto lo miramos a través como un microscopio, viendo un versículo y cada cosa, pero también es necesario verlo como la historia de Dios para la humanidad desde principio a fin. Y mirarlo en vez de por microscopio, mirarlo con una vista extendida donde vemos la historia desde principio a fin. Y si miras la Biblia así, ojo, vamos a dar un curso que se llama Curso Perspectivas, que está en su guía de alabanza en la última página. Ese curso estudia la Biblia de una perspectiva muy grande, donde ve la palabra de Dios entera desde principio a fin como una gran historia, como fue hecho por Dios. Si no lo han tomado, tómenlo, regístrense. También tenemos libros en español y todo eso. Cuando estudiamos la Biblia así, vemos que desde principio a fin, todo esto tiene un solo sujeto. Y ese sujeto es Jesucristo. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo, esto es una historia que todo apunta a la palabra de Dios, la persona de Jesucristo. Y la historia de que Dios ama al mundo y Él manda a su Hijo a redimir al mundo. Y que todo aquel que rinda su vida al señorío de Cristo terminará viviendo la eternidad con Él en el cielo. Es por esto que esto lo llamamos la palabra de Dios, porque esto es la historia de Jesucristo. Desde antes de que viniera al mundo, todo el Antiguo Testamento es una gran historia apuntando a la persona de Jesucristo, el Mesías que vendría, la profecía de que vendría el Mesías a liberar y a sanar y redimir y perdonar al mundo. Y el Nuevo Testamento todo apunta a la persona de Jesucristo y la salvación que viene de parte de Cristo y la redención que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Y de que este Cristo volverá otra vez. Todo esto apunta a la palabra, la luz, la persona de Jesucristo. Entonces nosotros cuando caminamos con esto no es solo un libro con historias y profecías y doctrinas acerca de Dios. No, esto es la palabra de Dios para nosotros. Y es por eso cuando nosotros lo leemos, extendemos la autoridad de Dios en los lugares de nuestra vida que necesitan ser cambiadas por el poder de Dios. Y cuando nosotros leemos esto y declaramos esto, estamos extendiendo la vida, la luz de Dios a la oscuridad en el mundo alrededor de nosotros. Cuando yo vivo como esto manda que yo vivo, no es como religión, no es para gratificar a Dios, porque la realidad es que Dios ya ha sido gratificado en mí
por la sangre de Cristo. No, yo vivo como esto manda que yo vive para demostrar la luz de Dios en el mundo lleno de oscuridad alrededor de mí. Entonces, cuando estoy en el trabajo y todos mis compañeros están viviendo como el mundo, pero yo estoy viviendo como Dios y estoy representando a Jesucristo en medio de la oscuridad, estoy alumbrando el poder de Dios en la oscuridad. Es por eso que muchas iglesias, nosotros quizás fuimos criados en iglesias donde nos dicen no se mezclan con el mundo. No hagan nada. Mi hermano Donald, ¿no? Tiene una voz como un ángel que Dios le ha dado. Y Dios le ha dado un talento para cantar. Pero ¿cuántas veces la iglesia te ha dicho no cantes en lugares que no sean la iglesia? ¿No? Cristiano no debería de cantar. ¿Por qué no? Si Él lleva la luz de Dios, ¿por qué no reflejar la luz de Dios en lugares de oscuridad? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Vino a este mundo y entró al mundo de oscuridad y Él trajo su luz y caminó con los cobradores de impuestos y con las prostitutas y con los pecadores. Y Él no entró a pecar con ellos, pero sí caminó entre ellos y trajo la luz de Dios entre la oscuridad del mundo. Entonces cuando Donald canta en un restaurante o en un bar o en un lugar así y la gente lo ve y le dice a Donald, hey, me encanta tu voz, y él le dice, sí, pues Dios me lo dio. Ah, pero ¿cómo puedes hablar de Dios en un lugar así? Porque Dios está conmigo. No solo está conmigo, está en mí en la forma del Espíritu Santo. Sí, pero yo no conozco gente cristiana que canta en lugar. Sí, pero Dios vino para salvar al mundo. Dios entró en la oscuridad. Y yo puedo cantar aquí porque Dios me ha dado este talento. Y puedo caminar con Dios. Y puedo demostrarte a ti que Dios te ama a ti también. Y quiere perdonarte a ti también. Y Dios no quiere juzgar, quiere perdonar. Y Donald puede traer luz en lugar de oscuridad. Y en vez de juzgar a Donald, deberíamos de animar a Donald y estar orando por él para que lleve la luz de Dios en lugares donde Dios quizás no ha sido llevado, porque nosotros muchas veces, mientras más religiosos nos hacemos, más nos separamos del mundo, como los fariseos, ¿no? Y eso es lo bello de este capítulo, es que Juan dice que Cristo no vino para los religiosos, Cristo vino para los pecadores. Cristo mismo dice, yo no vine como un médico para estar con los sanos, vine como un médico para estar con los enfermos. Entonces yo aprendo esto, yo memorizo esto, yo vivo esto, porque esto es la palabra de Dios, es la persona de Cristo. Demostrado la luz de Cristo, demostrado para la oscuridad. Entonces cuando yo respiro esto, cuando yo hablo esto, cuando yo vivo esto en lugares de oscuridad, estoy trayendo la luz a la oscuridad. Entonces yo vengo a la iglesia no para congregarme con ustedes y solo con ustedes. No, yo vengo aquí para rellenarme las pilas con lo que necesito para llevar la luz a la oscuridad otra vez los otros 6 días de la semana, ¿no? Yo vengo aquí y traigo mis cargas. No vengo aquí para que todos ustedes piensen que yo soy un cristiano perfecto. No. Yo vengo aquí para que todos nosotros veamos que todos nosotros necesitamos de un Señor y un Salvador. Que todos nosotros sin la gracia de Dios somos pecadores iguales que el mundo. Venimos aquí para amar y animar el uno al otro porque la semana es duro. Caminar en la oscuridad fastidia. Entonces venimos aquí donde podemos sacarnos las cargas del mundo y animarnos el uno al otro y orar el uno por el otro y llevarnos las cargas juntos y ver que no estoy caminando por la oscuridad solo, sino que todos nosotros estamos caminando por la misma oscuridad. Entonces, si yo estoy luchando con algo en este día, yo sé que ustedes orarán por mí y ustedes me ayudarán hasta que yo venga y traiga la luz en esa oscuridad y haga que las tinieblas huyen. Y algunas veces ustedes van a venir a un lugar como esto y necesitan
que oremos por usted y que le animemos así. Y así nosotros venimos a este lugar para recargar las pilas, llenarnos de luz otra vez para llevarlo a la oscuridad los otros 6 días de la semana. Y traer salvación, perdón y reconocimiento de que hay un Dios que les ama a ellos y que ese Dios nos ha perdonado a nosotros y que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros y quiere obrar en ellos también. De eso se trata la Navidad.